Muy buenas tardes, continuamos con nuestro estudio cronológico. Como cada miércoles seguimos aquí avanzando y cubriendo material. El miércoles, el último día que estuvimos aquí, estuvimos viendo y continuamos con el libro de Hechos y avanzamos hasta el apóstol Pablo, su primer viaje misionero, y creo que lo dejamos en el capítulo 15, no recuerdo mal, que fue el capítulo del concilio, el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan donde, así rápidamente para ponernos al día de este concilio, el apóstol Pablo había hecho un primer viaje misionero y él estaba predicando al mundo gentil lo que Jesús le había dado que predicar? La verdad es que el evangelio, las buenas nuevas ya no eran solo para Israel, eran para cualquier nación, de cualquier raza, y él estaba predicando que ya no había que cumplir la ley de Moisés, ya no había que circuncidarse, ya no había que cumplir pues todas esas obras que ellos tenían que hacer, sino que era por fe. Solamente en la obra de Jesucristo en la cruz era posible tener salvación, y ante esto los judíos estaban revueltos, no lo estaban encajando bien, no lo estaban aceptando. Él iba persiguiendo a cada lugar donde Pablo iba para desbaratar la obra que él hacía. Y bueno, pues Pablo quiere poner esto a la iglesia de Jerusalén para tener, de alguna manera, ponerlo sobre la mesa, tener algún acuerdo y ver si él podía traerse algún tipo de documento legal que pudiera usar él para defender su apostolado y el mensaje que le estaba comunicando a todo el pueblo gentil. Así que en el capítulo 15 tenemos de Hechos, tenemos este concilio de Jerusalén, donde todo el campamento de Antioquía, por así decirlo, baja según el mapa, pero sube a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén siempre se sube. Entonces suben a Jerusalén, se reúnen con Pedro y todo el campamento judío de allí de Jerusalén y exponen la situación y les exponen lo que está pasando, lo que ha pasado con el mundo gentil y qué se puede hacer. Así que en este concilio pues se acuerdan que sí, que no les van a imponer a los gentiles que se conviertan el tener que guardar la ley para ser parte de la familia de Dios, no hace falta. Simplemente pues hay como una especie de concesión. Les dicen que bueno, que por amor a ellos, ¿verdad?, que les permitan ciertas cosas, no comer ahogado, no hacer algunas, que se abstengan de algunas cositas así. Pero Pablo entonces en este concilio se queda bastante contento porque él dice sí, menos mal, porque imagínense que ahí hubieran dicho que no, hubiera sido una situación bastante peliaguda para la iglesia primitiva y para Pablo más concretamente. Pero las cosas van bien para Pablo, está contento con lo que se ha decidido y entonces regresa otra vez a Antioquía y ahí pues al llegar a su campamento lo que él quiere hacer es, bueno, pues ahora que ya tengo este documento, ahora que ya tengo este respaldo, que me vale a mí para defender y para ver que esto no es algo que yo me estoy inventando, es algo que tiene el respaldo de toda la comunidad cristiana judía en Jerusalén. Entonces lo que quiere es volver a visitar a todas las iglesias de Galacia que había recorrido en su primer viaje misionero, primeramente para visitarles y ver cómo están, a ver cómo les está yendo, pero también pues para poder de alguna manera respaldar con más autoridad el mensaje que les había estado predicando en el primer viaje misionero. Así que así llegamos a este segundo viaje misionero de Pablo, que surge de esta manera como les estaba contando. Tienen en la hojita, en su manual, de la cronología de las cartas del Nuevo Testamento para que puedan ver ahí de una manera gráfica cómo van sucediéndose todas las cartas de Pablo, cómo él va escribiendo. Así que si acuden a esa hoja, estamos ahora en el año 49 al 52 después de Cristo. Dice ahí en el 49 había tenido lugar el concilio de Jerusalén del que acabamos de hablar. Pablo quiere dar a conocer lo acordado allí y decide emprender el segundo viaje misionero que va a durar 3 años. ¿De acuerdo? Dijimos que su primer viaje misionero duró aproximadamente 2. Este segundo viaje que va a hacer Pablo va a durar todavía 1 año más. Va a durar 3 años en su recorrido. Imagínense qué viajecito, ¿no? Los viajes misioneros que hacemos hoy día son, ¿verdad? Estuve todo un mes ahí, un viaje misionero de 1 mes. ¡Wow! Pablo hizo un viaje misionero de 2 años y luego otro segundo viaje de 3 años. Imagínense, ¿no? Un viajecito, 3 años es muy largo para hacer un viaje. Es una etapa bastante considerable de tiempo, pero obviamente en ese mundo, en ese entonces, los transportes no eran como son hoy, las facilidades que tenemos hoy no las tenían entonces, y bueno, pues quizá él no se le hacía la gran cosa para el viaje tan grande que dio. Pero va a estar entonces 3 años recorriendo otra vez las tierras de Galacia, toda la zona de Asia Menor, y vamos a ver qué es lo que ocurre a Pablo en ese viaje. Bueno, ahí tienen el mapa, que lo tienen también en su manual, y más o menos todo es el recorrido
¿qué va a hacer? Como hemos dicho, entonces, estaban aquí en Jerusalén, donde fue el concilio. Del concilio, entonces, Pablo regresa a su campamento aquí en Antioquía de Siria, que es donde él estaba, donde habitaba, por así decirlo, donde él vivía. Entonces, desde ahí es donde va a empezar otra vez, igual que en el primer viaje, su segundo viaje. Recuerden que en su primer viaje pasaron por la isla de Chipre, ¿recuerdan? Esta vez se va directamente, ahora vamos a ver por qué, se va directamente hacia arriba y este es el recorrido que hacen, ¿vale? Va pasando por estas ciudades, ¿de acuerdo? Recorre todo esto. Ahora vamos a explicar bien cómo sucede. Aquí ya se acaba Asia Menor y lo que hace es cruzar a esta zona de aquí, que todo esto ya es la Grecia, ¿verdad? Macedonia, la parte norte, y Acaya, la parte sur, ¿de acuerdo? Macedonia y Acaya son las dos zonas de Grecia. Están las ciudades más importantes: Filipos, Anfípolis, Tesalónica y Berea, y en el sur, o en Acaya, Corinto y Atenas. Esas son las ciudades más importantes de la zona del sur de Grecia. Y estando aquí en Corinto, pues él va a regresar aquí en Éfeso, y después de Éfeso va a navegar directamente hasta Jerusalén, porque él tenía prisa por llegar a Jerusalén para estar en la fiesta de allí. Ese es el recorrido que va a hacer. O sea, ¿qué diferencia hay con el primero? Bueno, el primero básicamente se quedó en esta zona, por aquí más o menos, de aquí no pasó. Ahora vean lo que hace Pablo en el segundo viaje, llega todavía más allá. O sea que Lucas sigue empeñado en darnos a conocer que el Evangelio va progresando desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta cada vez más territorio, ¿verdad? Cada vez más avance y más avance. Así que este es el segundo viaje. Ahora vamos a explicar bien por qué va por esos lugares, por qué amplía el viaje. Vamos a intentar ver de qué manera se sucede todo esto. Y de nuevo quiero que vean lo sobrenatural dentro de lo natural, ¿verdad? Lo sobrenatural dentro de la naturalidad con la que Pablo estaba aprendiendo todo esto. Así que el segundo viaje misionero dice que sintió visitar, o vio necesario visitar las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero por Galacia, y es por eso que se va para allá a darles también el respaldo de la carta del concilio de Jerusalén. Su compañero Bernabé dice que en esta ocasión quiere llevarse con ellos a su sobrino Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, ¿recuerdan? El que había ido en el primer viaje con ellos, pero a mitad del viaje en Chipre dijo: yo no sigo, yo me quedo, ¿verdad? Y eso a Pablo no le sentó bien, ¿verdad? Eso de que empezó un viaje y no lo terminara, a Pablo no le cayó bien. Entonces, en esta ocasión, Bernabé solicita que Juan Marcos otra vez vaya con ellos, y Pablo dice: no, este es el que nos dejó en el primer viaje tirados, si nos le llevamos nos va a dejar igual. Así que yo prefiero no llevarle, yo prefiero que no venga, vamos nosotros. Bueno, pues parece que por esta decisión de Pablo se produce una división entre los dos, porque Bernabé realmente quería llevarle y Pablo realmente no quería llevarle. Dicen que fue tal la disensión que hubo entre ellos, ¿qué pasó? Que dijeron: pues mira, pues nos separamos, ¿verdad? Si yo no quiero llevarle, tú quieres llevarle, pues que se vaya contigo, yo me cojo a Silas, y entonces vosotros por un lado, nosotros por otro lado, nos separamos. Ok, pues nos separamos, ¿verdad? Y se separaron. Entonces Bernabé y Pablo, que hasta ahora iban juntos, ahora se van a separar. Bernabé se va a ir con su sobrino Juan Marcos. Ellos sí son los que se van a ir a Chipre. Ellos iban a ir a la isla de Chipre, y Pablo junto con Silas entonces van a salir directamente hacia Asia Menor sin pasar por Chipre, ¿de acuerdo? Esa es la decisión ese es el motivo por el que Pablo no va a visitar Chipre. Ya estaban yendo Bernabé y Marcos. No pasa nada, ¿verdad? Se pueden tener disensiones, se pueden tener discrepancias de opiniones, y no hay por qué matarse ni odiarse, ni llevarse mal. Más adelante Pablo vuelve a solicitar la ayuda de Marcos para otras tareas, ¿verdad? Más adelante. En ese momento no lo sintió apropiado, no quiso o no pensó que era conveniente que viniera. El otro sí, y bueno, pues llegaron a ese acuerdo de separarse. Ya recuerda a Abraham y Lot, ¿no? Cuando los pastores estaban discutiendo qué zona, bueno, pues coge tú una zona, yo cojo la otra, y así no hay peleas. Entonces a veces pues se puede pacíficamente hablar y decir: mira, pues si no tenemos de acuerdo, ok, tú puedes hacer esta zona, yo hago esta otra zona, y vamos a seguir avanzando el Evangelio, que al final es lo que importa, no tanto como se haga, no sé que lo hagamos. Así que esto no nos detenga de poder avanzar el Evangelio. Así que bueno, surge esta pequeña disputa, por así decirlo, entre ellos dos, pero nada que pasar a mayores. Una vez en Asia Menor, en la ciudad de Listra, Pablo está ahí con Silas y ve a un joven llamado Timoteo.
y Pablo ve algo en este joven que le invita a que se una con ellos en el viaje. Así que llegando a Listra, que ya tienen ahí en el mapa dónde está, llegando a esa zona, que era más o menos la zona más lejana a la que había llegado en el primer viaje misionero, llegando ahí le dice a Timoteo que se embarque con ellos, por así decirlo, en esta aventura de ir a visitar las iglesias y que les acompañe, ¿verdad? Para que aprenda, para que esté con ellos, para que pueda participar ya de lo que son nuestros viajes misioneros. El padre de Timoteo era gentil. El padre de Timoteo era gentil, ¿no? Significa entonces que no era judío, y por este motivo, por evitar que los judíos, una vez más, pensaran, mira, este Pablo, verás, y cómo se lleva en su equipo de liderazgo a una persona que no es judía, y por evitar lo que los judíos pudieran decir, pues entonces se dice, mira, pues le circuncidamos. Recuerdan que había dicho que llevaba las cartas, que no hacía falta a los gentiles que circuncidasen, que guardasen la ley. Recuerdan que él venía con la carta de Jerusalén, no hace falta que impongamos esto a los gentiles. Pero Pablo dice, mira, si él está dispuesto, por amor y por evitar conflictos con la parte de los judíos, pues mira, le circuncidamos y callamos bocas. Entonces Timoteo accede, y entonces como una concesión circuncidan a Timoteo por el tema de su padre. Ahora que ya sabe, Pablo sabía que la salvación solamente era por fe y había quedado claro en la carta y no le iban a exponer esto a todos los gentiles, en este caso, porque estaba trabajando con él y porque iba a estar de alguna manera más expuesto, él decide, bueno, mira, si sabemos que esto ni te salva ni te deja de salvar, pero si de esta manera podemos evitar los conflictos, vamos a hacerlo. Parecido a lo de cuando uno bebe vino, pero si el que está delante de ti le es tropiezo, pues por amor a él no bebas vino, ¿verdad? Para que no se tropiece a tu hermano. Más o menos Pablo está usando esta regla aquí, de poder ver por los demás y negarse a uno mismo para que el otro pueda, pues, no tener un tropiezo en el Evangelio. Aquí ocurre una cosa interesante en este momento, y es que ya Pablo decide continuar su viaje. Ya entonces va con Silas. Pablo es, digamos, por así decirlo, el líder del grupo, va con el Silas, y ahora se le ha unido el joven Timoteo. Y imagínense para Timoteo, que es nuevo, por así decirlo, en estos lares, se pone al lado de Pablo, y ahora Pablo, vamos, ¿por dónde vamos? Vamos a ir de viaje, vamos para allá. Y resulta que en este viaje, cuando Pablo decide ir para el norte de Asia, pues el Espíritu Santo le aparece y le dice, Pablo, no, por aquí no. Pablo dice, bueno, pues si no es para el norte, será para el sur. Vamos, no, chicos, por aquí, ¿verdad? Y van para el sur. Y el Espíritu Santo se le aparece otra vez, Pablo, por aquí no. Y bueno, chicos, espera, pues si venimos de aquí y para allí no, y para él tampoco solo nos queda un territorio, una dirección, y es seguir avanzando más hacia Occidente. Así que emprenden su viaje hacia Occidente. Yo creo que Pablo iba otra vez esperando a ver si oía la voz, y va un poco como diciendo, a ver si me dice que por aquí. No, pero en esta ocasión ya no hay más voces. En esta ocasión ya el Espíritu Santo no le dice nada. Entonces Pablo entiende que por ahí es por donde tienen que continuar. Digo esto porque son asuntos interesantes. Yo creo que Timoteo o muchas personas, a veces cuando ven que el liderazgo duda en ciertos aspectos, es fácil decir, Pablo, no, mira, este es el líder, pues ni sabe ni por dónde va. Ahora dice que para el norte, ahora que para el sur, ahora que para allá. Bueno, a ver si se aclara. Este ya podía tener una visión más clara, este hombre, de lo que quiere hacer, ¿no? Que nos tienen todos para arriba, para abajo, para allá. Por favor, Pablo, aclárate, ¿verdad? A veces que con el Espíritu Santo no se pueden tener las cosas tan claras y tan dibujadas como uno quizá quisiera. Porque a veces el Espíritu Santo no te dice más que por aquí no. Y lo demás lo tienes tú que averiguar. No te dice, mira Pablo, no, por aquí no, vete más hacia el oeste, hasta la siguiente ciudad. De momento no le ha dicho eso, solamente le ha dicho por aquí no. Y Pablo tiene dos opciones, o ¿por qué? Entonces me siento hasta que me diga por dónde, o actúo en base a lo que yo creo, y así está haciendo. Y está bien, y el Espíritu Santo le está guiando en medio de todo eso. Y está bien a veces. Ahora, tampoco esto no es una excusa para decir, claro, pues no hay que hacer planificación, no hay que hacer nada más que depender siempre del Espíritu Santo y hacer lo que uno quiera. No, pues a veces es un equilibrio, pero es una buena ocasión para ver esto que les digo, ¿no? Como a veces debemos ser tolerantes con el liderazgo y entender que a veces el Espíritu Santo, pues no es fácil seguir, ¿no? La vía del Espíritu Santo, y uno va aprendiendo y uno va escuchando su voz y va haciendo, pues, estos ajustes que Pablo le está tocando hacer aquí. Así que bueno, al final entonces continúan Pablo, Silas y Timoteo hacia Occidente, continúan avanzando y siguen. Y si bien vamos a ir al mapa anterior, aquí para verlo más clarito. Entonces aquí cuando han llegado a
ver si bien es aquí. Es aquí cuando han llegado a Listra, aquí donde el Espíritu Santo va a ir, no, por aquí no, no, por aquí no. Entonces, bueno, pues resulta que solamente Pablo entiende que pues es hacia este lado, hacia donde tiene que ir. Entonces ellos caminan y caminan y caminan hasta que llegan a este punto, donde, ¿qué significa aquí? Que ya no hay más tierra para andar, ¿verdad? Están ahí en Troas, están en ese lugar y el Espíritu Santo no ha dicho nada. Desde la última vez que le dijo por aquí no, ellos comenzaron a andar y llegan hasta Troas. Y en Troas, pues Señor, o apareces, o ¿qué hacemos? ¿No? ¿Nos tiramos al mar de cabeza? ¿O ahora qué hay que hacer? Pero bueno, pues Dios es siempre fiel y Él tiene su manera de hacer las cosas. Y es aquí en ese lugar, en Troas, donde Él tiene, Pablo ahora no es la voz del Espíritu Santo diciéndole por aquí no, o cruza para allá, pero dice que tiene una visión, ¿verdad? La visión del varón macedonio. ¿Recuerdan? Macedonia no es una fruta, ¿verdad? Aquí es la Macedonia de frutas, no tiene nada que ver. Como les he dicho antes, Macedonia es la zona norte de Grecia. Toda esta zona de aquí, de la antigua Grecia, era Macedonia, y toda esta zona de abajo, Acaya. Entonces, desde aquí, tiene la visión de un varón de Macedonia que le dice, ¿verdad? Pasen, Pablo, pasen, crucen, vengan, anúncienos el Evangelio. Entonces Pablo dice, oh, sí, esto es, adelante. Entonces ven, al principio es la voz del Espíritu Santo, ahora es una visión, pero el caso es que uno tiene que estar ahí pues, buscando, dependiente de Dios, para ver de qué manera nos va a dar la siguiente instrucción. Y es entonces en ese lugar en Troas donde este varón se le aparece y cruzan de Troas. ¿Y dónde es el primer punto que llegan, según lo que tienen ahí? Sí, en alto, bueno. ¿Qué ciudad es la que tienen ahí? Filipos. Filipos es la primera ciudad donde ellos pasan después de Troas, tras haber recibido esta... aquí. Antes, vamos a ver esto. Para seguir un poco las notas y no de perderles. Dice que al grupo, aquí en Troas, antes de cruzar, Lucas, que es el que está escribiendo, recordamos, ¿verdad? Lucas escribió el libro de Hechos. En este momento es cuando Lucas también se suma al equipo. Ahora ya son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, a menos que sepamos que ya desde Troas van entonces a cruzar a la ciudad de Filipos, a la zona de Grecia. Van a cruzar todos juntos. Y es cuando el Evangelio llega a Europa. Esta es la primera vez que de Asia, entonces, ahora salta el Evangelio y llega por primera vez a Europa. Al llegar a Macedonia, como dice ahí, provincia norte de Grecia, predican el Evangelio en las 3 ciudades más importantes. Era un poco la estrategia de Pablo. Pablo predicaba, pero no predicaba, iba a decir a lo tonto, como decimos aquí, ¿no? Normalmente él tenía una estrategia, como ya hemos hablado. Primero iba con los judíos, iba a las sinagogas y después, si lo rechazaban, iba a los gentiles. Cuando llegaba también a una ciudad, no se ponía a predicar en la primera calle que encontraba. Él siempre iba buscando los lugares estratégicos, donde más gente hubiera, donde hubiera pasos de tránsito, por ejemplo, para que la gente que lo escuchara, que iba de paso, pues se llevara la semilla. Con ellos también, y el Evangelio, su misión era extenderlo y extenderlo. Así que él, si iba a visitar, pues visitaba las ciudades más importantes, donde más gente había, donde más podía ser escuchado, donde más repercusión pudiera tener el Evangelio. Así que las 3 ciudades más importantes de la zona norte de Grecia, de Macedonia, eran estas: Filipos, Tesalónica y Berea. Estas son las 3 ciudades, como os tienen ahí en el mapa, más importantes, y son las 3 que Pablo va a visitar. Entonces pasan a Filipos y increíble, el Evangelio ha llegado a Europa. ¡Wow! ¡Qué contentos! Sí, contentos la primera noche en el motel llamado Cárcel. No por haber cruzado el país, las cosas espiritualmente le iban a ir mejor. En este sentido, ellos tienen que pasar la primera noche en prisión. Pero de ahí, si no hubieran pasado a prisión, ¿qué es lo más importante? ¿Quién me sabe decir? A ver, si no hubieran pasado a la cárcel ahí en Filipos, ¿qué sería lo más importante? No. Lo más importante es que no tendríamos este corito de Pablo y Silas estaban en la cárcel y todos alaban, ¿no? Nos hubiéramos quedado sin esa canción. Alabaré, alabaré, ¿no? ¿Quién no ha cantado alabaré, alabaré? Todo el mundo, todos los cristianos hemos cantado alabaré, alabaré. Y esa canción surge de este incidente donde Pablo y Silas van y a predicar ahí, pues les llevan a la cárcel y tienen que pasar ahí la primera noche. Luego van a Tesalónica, que es donde dice que muchos creyeron, y luego van a Berea,
que es donde dice que había también muchas mujeres que se bautizaron tras oír a Pablo. En Grecia, a diferencia de Palestina, las mujeres tenían la libertad, o una libertad mayor de poder asistir a las sinagogas, entonces había quizá un grupo más grande de mujeres y ahí muchas se bautizan y escuchan al escuchar lo que Pablo les tenía que decir. Así que esas 3 ciudades, Filipos, que entonces después vamos a tener las cartas de Pablo a los de Filipos, que son los filipenses. ¿Recuerdo? Ahí tenemos la carta a los filipenses, vamos a tener la carta de Pablo a los de Tesalónica, que van a ser los tesalonicenses, y luego tenemos a los de Berea, que va a ser la carta de... Ya no, a Berea no, Pablo no les escribe, ya no les escribe carta, ¿verdad? Pero recuerdan lo que dice la Biblia de los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque dice que cuando Pablo les hablaba, ellos sacaban las escrituras y revisaban a ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto o no era cierto. Ellos querían comprobar, no dejarse engañar por, bueno, está muy bien lo que dice, pero a ver, si no predica de este libro, la cosa va mal. Entonces Pablo les alaba, por así decirlo, por el interés en comprobar lo que se les estaba dando. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Bueno, vamos a seguir un poquito avanzando con esto. Pablo sigue entonces hacia Acaya, que hemos dicho que Acaya era la provincia del sur de Grecia, y visita las 2 ciudades principales, una vez más, que son Atenas y Corinto, ¿de acuerdo? Esas 2 ciudades. En Atenas, cuando llega, predica el Evangelio en la sinagoga de los judíos, como siempre la misma estrategia, va a los judíos a la sinagoga. Y luego va, no se conforma con eso, sale a la plaza mayor de la ciudad de Atenas y se pone a predicar. Y por último, en el famoso concilio del Areópago, donde están ahí reunidos los filósofos y discutiendo y debatiendo, filosofando sobre la vida. Y Pablo aprovechaba todas. Pablo decía, yo aprovecho, mira, yo me sé de sus filósofos, de sus poetas, yo aquí me subo ahí, les hablo de quien sea, pero aquí les hablo de Jesús, como yo me llamo Pablo. Así que no dejaba títere con cabeza. Este Pablo, donde iba, se levantaba y buscaba la ocasión de dar a conocer a Jesús, a todo ese mundo que para ese mundo en ese entonces era tan desconocido, este asunto de Jesús de Nazaret, quién era, qué había pasado con él, etcétera, etcétera. Así que están los estoicos, los epicúreos, debatiendo, y Pablo se levanta y empieza a hablarles a todos ellos. Bueno, eso ya lo conocen. Como bien saben, este estudio no es para profundizar en los libros, sino más bien para ver la cronología, ¿verdad? Cómo se van sucediendo los años y qué va ocurriendo según los años, y cómo el Evangelio y las cartas del Antiguo y del Nuevo Testamento se han ido entonces escribiendo o situando en la cronología de Dios. Así que entonces Pablo había avanzado. Luego vamos a volver a repasar, cuando veamos la carta a los de Filipenses y a los demás, y a los de Tesalónica y a todos estos, vamos a ver un poco más de estos detalles de por qué va de ciudad en ciudad y cuánto tiempo pasa y todo esto. Dice que Timoteo se les unió mientras estaba Pablo en Atenas, pero Pablo tenía tantos deseos de saber cómo la iglesia en Tesalónica estaba viviendo bajo la persecución, que le envía de inmediato para que lo averigüen. O sea, Pablo tuvo que salir corriendo para salvar su vida, ¿verdad? Porque salió de Filipo, salió de Málaga y se metió en Malagón, ¿verdad? Salió de la cárcel de Filipo, fue a Tesalónica, y en Tesalónica igual fueron a por él, a matarle, a darle una paliza, y se tuvo que ir corriendo, se bajó a Berea, y los de Tesalónica se enteraron que estaba en Berea, mandaron una muchedumbre para Berea, y otra vez le encontraron, y Pablo otra vez tuvo que salir corriendo de Berea para que no acabaran con él. Y entonces es que él se adelantó a Atenas, pero se quedaron, los demás del grupo se quedaron atrás. Entonces cuando llegan y se reúnen con Pablo por fin en Atenas, Pablo lo que quiere saber es cómo le va a los de Tesalónica, que yo me tuve que ir por ahí para que no me mataran, pero cómo les va, que sé que hay persecución, que sé que no lo están pasando bien, contadme. Y bueno, pues tal es su deseo de saber cómo les iban, y aunque le dicen que más o menos la cosa está bien, que Pablo le vuelve a enviar a Timoteo para arriba para que se entere bien. Antes de eso, dice, antes de que Timoteo volviera, Pablo pasa a Corinto, a la otra ciudad de Acaya, donde funda la iglesia que luego le causaría tantos problemas. La iglesia de Corinto, y las cartas de Pablo entonces a los corintios. Dice que las noticias alentadoras que le trajo Timoteo inspiraron a Pablo para escribir la primera carta a los tesalonicenses, a la que le siguió poco después una segunda carta. En esas cartas Pablo se regocijaba de la fe, el amor y la perseverancia de ellos. Pero esto no estaba aquí, perdón, me lo había pasado. Bueno, entonces, como digo, Timoteo cuando viene de Tesalónica le trae las noticias y le calma a Pablo en este sentido. Pablo, no te preocupes, está bien, la iglesia sigue para adelante, siguen con su fe, tienen amor unos con otros, las noticias son alentadoras. Pablo respira.
pero pues también me informan de que, bueno, hay ciertas cosillas, ¿verdad?, que quizá habría que tratar, hay ciertas cosas que sí necesitarían instrucción, o no sé, ahí va. Pues yo les escribo para decirles todo lo que tienen que corregir, todas las cosas los conflictos, los problemas que están experimentando, les voy a enviar una carta para que sepan lo que tienen que hacer en esta situación. Y es en medio de todo esto que él se pone a escribir Primera Tesalonicenses y al poquito, pues Segunda de Tesalonicenses. Mientras estaba en Corinto se va a tirar 1 año y medio. Recordemos que han sido 3 años de viaje, pues 1 y medio, la mitad la va a pasar en la ciudad de Corinto, y desde ahí es que Pablo le está enviando las cartas a los de Tesalónica, porque él se tuvo que ir deprisa de allí, como hemos dicho, y se había enterado por Timoteo de que había algunos asuntos que había que corregir. Entonces Pablo pues escribe, como decíamos el otro día, ¿no?, una carta personal, si hubiera sido hoy quizá un email diciéndole: queridos hermanos de Tesalónica, me he enterado de esto, mira, y le hubiera escrito un email personal. Bueno, Dios quiso que esa fuera parte de nuestra Biblia de hoy, y que los consejos que Pablo estaba dando a esas personas de manera tan natural, sobrenaturalmente llegaran hasta nosotros como principios para que todos los cristianos en todo lugar guardemos también. ¿De acuerdo? ¿Ven la naturalidad del viaje, la naturalidad de las circunstancias? Cómo también estar sirviendo al Señor no significa que todo te vaya bien, ¿verdad? Que Dios te haya dicho, el Espíritu Santo te haya guiado y que hayas tenido una visión después y que hayas llegado hasta el lugar donde sabes que el Espíritu Santo te quería que estuvieras, no significa que entonces ahora ya vas a ir de flor en flor o de nube en nube y de que ya la gloria va a caer y que ya... No, pues pasas y la primera noche a la cárcel. ¿Cómo es esto? Pues porque Jesús nunca prometió que esto fuera fácil, Jesús nunca prometió a sus seguidores que por seguirle y servirle no nos fuera a pasar nada. Lo que sí prometió es siempre estar con nosotros, siempre librarnos y que no nos ocurriera nada que Él no permitiera, que no estuviera bajo su control y su soberanía de alguna manera, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que espero que aprendamos estas lecciones, porque a veces tenemos estos conceptos un poco erróneos de, pero es que si Dios me está guiando, entonces ¿cómo es que me viene una enfermedad? Pero es que si yo estoy sirviendo al Señor, fíjate, el pastor o el líder de alabanza o tal que está, y ahora pues le pasó tal contratiempo, o tuvo, pues sí, mira, pues igual que Pablo y otros muchos, ¿verdad? O sea que no os asustemos, no pensemos, no sé de dónde han salido a veces estas teorías de que no nos puede pasar nada a los que amamos al Señor y que Dios nos cuida. Claro que nos cuida, pero eso no significa que no nos permita pasar por diferentes situaciones. Dios cuidaba a su Hijo, a Jesús, sí. Claro que lo cuidó, pero no significa que Jesús no sufriera también pruebas y dificultades e incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, no es incompatible una cosa con la otra. Muy bien, así que Pablo permanece 1 año y medio en Corinto, como ya he dicho, en la estancia más larga en una sola ciudad, en los viajes que hace Pablo, o al menos en este segundo viaje. Y luego en el tercer viaje en Éfeso pasa más tiempo. Y siguiendo su práctica habitual de testificarles a los judíos primero y ganando a un notable convertido, el principal de la sinagoga, un tal Crispo. En este viaje, pues aunque normalmente los judíos lo rechazaban, en esta sinagoga el principal o el encargado de esa sinagoga acepta al Señor y recibe a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, cuando los judíos, una vez más, siempre estaban al acecho, siempre estaban dando problemas, siempre estaban persiguiendo y deshaciendo lo que Pablo hacía, pues se oponen, y entonces de nuevo Pablo se va a los gentiles, que por lo general reaccionaban mejor, obviamente, que los judíos, y recibió incluso el apoyo del procónsul de Acaya, que se llamaba Galión. Pues una figura política, una figura de relevancia de esta ciudad, pues cree también en el Evangelio. Y en la mayoría de estas ciudades que Pablo visita, se establecen o se fundan iglesias, ¿de acuerdo? Tanto en Tesalónica, como en Filipos, como en Corinto, como en la mayoría de estas iglesias, de estas ciudades, se fundan iglesias. Probablemente se fundaran otras muchas de las que no sabemos, probablemente no, se fundaron otras muchas en otras muchas ciudades, simplemente que Pablo no les mandó las cartas, o las cartas que les mandó no llegaron hasta nosotros, incluidas en forma de Nuevo Testamento, de nuestra Biblia. Pero no significa que solamente se fundaran iglesias en estas ciudades en las que Pablo luego enviaba cartas. Sí, quizá en Berea hubo una iglesia increíble, o quizá en Atenas hubo iglesias increíbles, pero no les envió Pablo una carta. No significa eso que no hubiera iglesia. Quizás se la envió y no llegó, como he dicho ya, o quizá no le envió la carta, le visitó después otra vez, no lo sabemos. Pero bueno, hasta ahí entonces vamos a ver un poco lo que ha sido la trayectoria. Como hemos hablado entonces aquí de cartas, desde Corinto Pablo escribe las cartas a los cristianos de Tesalónica, pues vamos a ver entonces ahora las cartas de Pablo
a los tesalonicenses. Sabéis que en nuestra Biblia las tenemos después de Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y luego Tesalonicenses. Bueno, aquí en la cronología realmente las cartas suceden ahora, suceden más o menos en el año 50, como tenéis ahí en la cronología, y poquito después, en el 51 probablemente, se manda o envía también la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver entonces el porqué. ¿Qué ocurre? ¿Qué le cuenta Timoteo a Pablo mientras está ahí esperando qué le cuenta de la iglesia para que Pablo considere necesario enviarles una carta a esta iglesia para tratar ciertos asuntos? Vamos a ver el porqué de la carta, el contenido, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Estamos perdidos ya o estamos bien situados? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que no se ha entendido? ¿Alguien está muy perdido o no? ¿Todo bien? Muy bien. Introducción entonces. Tesalónica era la capital de Macedonia, era la ciudad más importante de la parte norte de Grecia. La fundó Casandrio, rey de Macedonia, cuñado de Alejandro Magno. ¿En qué año? En el 316 a.C. Este llamó así a la ciudad en honor a su esposa, a la cual tenía el mismo nombre. ¿De acuerdo? Así que la mujer se llamaba Tesalónica y le dijo, pues mira, me gusta también como nombre de ciudad. Así que fundó esta ciudad con el nombre de la esposa, Tesalónica, de ahí el nombre. Aunque era una ciudad predominantemente griega, era una ciudad comercial, me había saltado una. Era una ciudad comercial con un puerto muy activo y tenía unos 200.000 habitantes, para que vean, se hagan más o menos una idea de qué tamaño de ciudad estamos hablando. 200.000 habitantes, un puerto activo, una ruta comercial o una ciudad comercial. Se encontraba, dicen, la vía ignaciana, que era la principal carretera que iba del este al oeste, que te llevaba a Roma. Por su tamaño, por su situación estratégica, lo hacía un blanco principal para el ministerio de Pablo de fundación de iglesia, como les he dicho. Hace una zona importante, una ciudad grande, y luego con mucho comercio y con gente que pasaba por ahí para ir a Roma, venía de Roma, y una zona de tránsito. Así que Pablo decía, si este va para acá, pues toma, ahí te lo llevas, hasta luego. Y nunca sabes hasta dónde va a llegar la palabra de Dios. Aunque era una ciudad predominantemente griega, tenía una población, aún así tenía una población judía bastante importante. Los no judíos mantenían prácticas idólatras, como en la mayoría de las ciudades y naciones paganas, y adoraban a varios dioses, donde el más importante o preferido era Júpiter. Era su dios principal de esa ciudad. ¿Ven qué contexto más diferente a los judíos? Hablar de Jesús en Palestina, eso era una historia, y ahora hablar de Jesús en Grecia era una historia distinta, porque las audiencias eran como la noche y el día. Esta gente adorando a Júpiter, los judíos no, los judíos estaban adorando a su Dios. Eran contextos distintos, con estrategias distintas y con argumentos distintos, conocimientos distintos, pero esta era la ciudad de Tesalónica, así era. Tras la visita de Pablo a la sinagoga de la ciudad, los miembros judíos fundadores se convirtieron y también un grupo de gentiles que se habían adherido. Pero pronto comenzó la resistencia judía al Evangelio, lo tenemos en Hechos 17, del 5 al 10. La iglesia quedó compuesta principalmente por los que habían sido liberados del paganismo, ¿de acuerdo? Así que al final, aunque varios de los sinagogas se unieron, al final el grueso de la iglesia eran gente gentil, gente griega que venían del paganismo, de adorar a Júpiter y de adorar a otros dioses, y ahora estaban conformando esta nueva iglesia que Pablo había formado en este lugar. ¿Quién escribe la carta a los tesalonicenses? Bueno, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo es el que lo escribe, y en el versículo 1.1 lo tenemos ya claramente, que dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo ya se identifica junto con Silvano y Timoteo como el escritor de esta carta que envían a esta nueva congregación. En su segundo viaje misionero, Pablo llega a Tesalónica, predica a Cristo, y tras fundar la iglesia se tuvo que ir de la ciudad por causa de los enemigos del Evangelio, como ya hemos dicho antes. Caray, ¿por qué se fue tan rápido de Tesalónica? Bueno, pues porque básicamente le echaron de la ciudad, ¿no? No es la primera vez que le pasaba, ni sería la última. Llegó a Corinto, dice, y estuvo allí 18 meses, año y medio,
en esta ciudad, y en este tiempo de año y medio, estando allí desde donde escribe la primera carta de Tesalonicenses, y estamos más o menos en el año 50 después de Cristo. Pablo y sus compañeros, el propósito de esta carta, Pablo y sus compañeros tuvieron que abandonar la ciudad para salvar sus propias vidas y también para evitarles problemas a la iglesia, a los creyentes, debido al escándalo que se había producido en la ciudad, ¿verdad? Pablo sintió que, mira, por nuestro propio bien, por nuestra propia seguridad y por el bien de la iglesia, lo mejor es que nos vayamos de aquí, ¿verdad? Entonces Pablo sale corriendo, los otros también, pero se quedan por ahí cercanos, y Pablo sé que continúa y avanza, porque le venía pasando lo mismo. De ahí van a Berea, como hemos dicho antes, de ahí van a la ciudad de Berea, y fue una gran bendición, nos cuentan igual en el capítulo 17. ¿Hasta qué? Hasta que los judíos de Tesalónica se enteran que estos que se han ido corriendo se han pasado a la otra ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los judíos? Pues no van a estarse quietos, no van a dejar a Pablo tranquilo. Así que van y si tras sus pasos llegan también a la ciudad de Berea, y ahí lo que van a hacer es alborotar a la gente, a las multitudes, para que otra vez vayan contra Pablo y impidan la obra que Pablo está haciendo en Berea. Así que pues también de Berea se va a tener que ir, y es entonces cuando va a ir a la zona sur de Grecia. Debido a su precipitada salida de la ciudad, Pablo se quedó preocupado por el bienestar de la iglesia y por eso envía de nuevo a Timoteo para informarse de cómo van las cosas. Pablo tuvo que huir, pero Silas y Timoteo se quedaron en las cercanías de la ciudad, no fueron. Una vez que salieron de la ciudad, la gente ya no los persiguió. Entonces, aunque Pablo continuó, Silas y Timoteo se quedaron ahí en los alrededores, y por eso luego fue que le trajeron las noticias a Pablo de cómo estaba la iglesia, cuando un poco el temporal amainó, por así decirlo. Después de estar en Atenas con Pablo, Timoteo regresó a Tesalónica otra vez, y Pablo se fue a Corinto y estuvo allí ya los 18 meses. Y es en ese regreso de Timoteo cuando le dice cómo van las cosas y cuando Pablo les escribe la iglesia. Como he dicho ya, el informe, aunque era positivo, había ciertas cosas que había que arreglar, y por eso Pablo les escribe esta carta. Hay tres propósitos entonces por los que Pablo les escribe. ¿Qué le informa a Timoteo de lo que está ocurriendo en Tesalónica para que Pablo les escriba? Bueno, primero lo que tiene que hacer es defender su ministerio allí. Obviamente los judíos habían entrado y habían puesto en tela de juicio el ministerio, el trabajo, la obra que Pablo estaba llevando a cabo. Así que una vez más aprovecha la carta para dejar a los hermanos de Tesalónica tranquilos y explicar y defender el ministerio. Los judaizantes le acusaban de tener un interés egoísta, de que lo que estaba haciendo era por interés propio y no por el bien de nadie, y que no se preocupaba de verdad por la situación o por la vida de los nuevos creyentes. La acusación era esta: si está tan preocupado de ustedes, ¿por qué no está aquí? A ver, ¿por qué se va? Si a la primera que mira, se va, sale corriendo y ya se ha ido. Eso demuestra el interés que tiene por ustedes. ¿Dónde está Pablo? Si tanto les quiere, si tanto les ama, ¿por qué no está aquí para hablarles? ¿Por qué no está aquí para defender? ¿Verdad? Y ese tipo de argumentos eran los que los judaizantes usaban para atacar el ministerio y la labor de Pablo. Era echar por tierra la credibilidad de Pablo, la integridad de Pablo, las motivaciones de Pablo, todo para desestabilizar y para tirar abajo en la obra del Evangelio, el avance del Evangelio. Entonces, aunque a Pablo normalmente no le gustaba hablar de sí mismo, cuando él lo hacía en las cartas era por el bien de la iglesia. Cuando él decía, mire, yo soy esto, no era porque Pablo fuera vanidoso, ni quisiera decir que soy apóstol porque Jesús me llamó. Él en sí realmente no era una persona interesada en sí mismo, que le gustara hablar de él mismo, pero cuando lo hacía porque lo necesitaba hacer, para el bien de aquellos a los que se les había dicho pues una gran mentira. Él tenía que rebatir esa mentira, y entonces por eso hablaba de sí mismo. Ese es el primer propósito. Entonces, otro propósito es aclarar el asunto del regreso del Señor. Pablo les había hablado a esta iglesia muy efusivamente de la venida del Señor, de que el Señor, aunque se había muerto, había resucitado, había ascendido, que ese no era el fin de la historia, que otra vez iba a volver, iba a regresar otra vez, y había estado hablándoles sobre este asunto. Ahora, recuerden, están hablando a griegos que estaban adorando a Júpiter. De repente les hablan de un Jesús de Nazaret que vino, que ha muerto, que ha resucitado y que va a volver y se tiene que ir corriendo. Y claro, entonces esta gente son conceptos muy nuevos para ellos. Son conceptos como que no se ha dicho. Yo creo que en esos momentos estaban así como luego pensando despacio, que dijo que Jesús va a volver, que va a resucitar. ¿Cómo es? Y se empezarían a plantearse quizás más dudas o interrogantes en su mente.
Dice que había errores doctrinales y prácticos que empezaban a surgir debido a malos entendidos acerca del regreso del Señor. Por ejemplo, algunos se habían dejado sus trabajos y decían, bueno, pues si el Señor va a volver otra vez, pues y va a volver pronto, ¿qué hago yo trabajando y doblándome el lomo? Aquí me quedo y ya que venga por mí, si esto va a ser tan maravilloso y vamos a estar con Él, adiós trabajo, jefe, ahí te quedas, ¿verdad? Y se dejan de trabajar. Entonces, no es para eso, no es la respuesta adecuada. El que no trabaje, que no coma. No, hombre, hay que trabajar hasta que Jesús venga. Pequeños errores que surgen de malos entendidos quizá de unos y de otros. Entonces Pablo tiene que arreglar ese asunto del regreso del Señor. No lo habían entendido bien y estaba preocupado porque estaban actuando en base a eso, haciendo cosas que no correspondían con otras enseñanzas de Jesús. También les quiere, por tercer propósito, les quiere alentar a que vivan vidas santas y agradables a Dios. Aunque Pablo se sentía agradecido por el crecimiento en la vida cristiana, quería que llegaran todavía más, o que profundizaran más en el Señor, que habían hecho progresos en su vida, pero que, bueno, Pablo quería que no, hay que seguir progresando más, siempre hay mayor santidad, siempre hay mayor compromiso, siempre hay espacio para seguir creciendo en el Señor. Así que Pablo utiliza la carta entonces para estas tres cosas: se defiende a sí mismo, aclara el asunto de la venida del Señor y alienta a las personas a vivir vidas santas y agradables a Dios. Estos son los motivos que le llevan a Pablo a escribir esta carta desde Corinto y enviársela a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, a los que había fundado, la iglesia que había fundado poquito tiempo atrás. Tenemos ahí un bosquejo, como siempre, que no lo vamos a repasar, se lo dejo ahí para que ustedes lo puedan ver en las hojas, en el manual que tienen, por si quieren de ahí sacar algún mensaje o ver más esquemáticamente cómo puede ser el libro. El tema principal de esta carta, entonces, aunque los propósitos eran varios, el tema principal es el asunto del regreso de Jesucristo. Este es uno de los asuntos más importantes a los que Pablo dedica más tiempo en esta carta a aclarar. Aunque trata también otras cuestiones como el ministerio del Evangelio, el énfasis principal es la vida y el pensamiento del creyente a la luz del regreso de Jesucristo. La vida y el pensamiento del creyente a la luz del regreso de Jesucristo, porque realmente saber que Jesucristo va a volver debe cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar, ¿sí? Y por lo tanto, cuando tú cambias tu manera de pensar, también cambias tu manera de actuar, ¿verdad? Pero esto hay que entenderlo bien para no actuar mal, como estas personas estaban actuando mal, pero sí para actuar para bien. Esta venida de Cristo, lo que debería producir en ellos era motivación y aliento, ¿sí? ¿Ha venido Cristo ya? Desde este tiempo que se escribe esta iglesia hasta nuestro día, 2018, no. Jesucristo no ha venido todavía, pero estamos en la misma situación que esta iglesia. El hecho de pensar que Jesucristo va a regresar debe seguir produciendo en nosotros, en nuestra vida y en nuestro pensamiento, ¿qué? Aliento y motivación. Algunos cristianos se han desanimado al hecho de ver que han pasado muchos años y todavía Jesús no ha venido. Bueno, el motivo a Pablo no lo enseñó con ese motivo. Pablo enseñó sobre la venida del Señor para que en la vida del creyente pudiera haber aliento y pudiera haber motivación para vivir. Y el hecho de saber que no sabemos cuándo será, pero que podría ser en cualquier momento, pues nos tiene que estar, pues eso, con la motivación y con el aliento siempre arriba, decir, ¿y si viene mañana? ¿Y si es hoy? ¿Y si saliendo de aquí el Señor ya está aquí con nosotros otra vez? Por lo tanto, siempre el creyente deberíamos, con este pensamiento en nuestra mente, vivir motivados y alentados y con la urgencia de compartir a los demás las buenas nuevas del Evangelio que estamos haciendo los domingos. El reino de Dios se ha acercado, buenas noticias, ánimo, cualquiera puede entrar, no es exclusivo para nadie, todos tenemos entrada. Además, los que menos lo merecen son los que antes entran. Los últimos serán los primeros. Empezamos a ver las realidades del reino de Dios y el saber que ese reino le vamos a vivir en esta tierra durante 1000 años reinando con Jesús. Eso debería en nuestra vida, los días que estamos desanimados, pues levantarnos y decir, caray, pero ¿por qué estoy desanimado? Si mi rey viene, si puede ser mañana, ¿y qué estoy haciendo por él? Venga, vamos a motivarnos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir alentándonos y alentando a otras personas con estos mismos principios y estos mismos motivos. ¿Ven? La palabra hay que hacerla nuestra. Pablo esperaba que esto causara en ellos, él lo había predicado con la espera de que causara en ellos motivación, aliento y ánimo para sus vidas, en medio de la persecución. Tú y yo tenemos libertad hoy, pero en medio de la persecución, lo que quizá les animaba a ellos, en medio de tener que esconderse y de sufrir palizas, es decir, pero Jesús viene pronto.
Me están pegando, sí, pero Jesús viene pronto. Viene a buscarme. Viene a por su iglesia, viene a por nosotros. El Señor va a volver. Así que este debe ser el mismo motivo que nos mueva a nosotros hoy. Pablo les había enseñado sobre la esperanza en Cristo, que como ya hemos dicho alguna vez, no es una esperanza de, bueno, a ver si estoy esperando, a ver, como el que espera, a ver si le toca la lotería. Esta es la espera de uno que sabe que ya tiene el billete premiado. Es diferente pensar que, bueno, a ver si me toca la lotería, a que te digan, no, este es el boleto que ya salió premiado, ¿le quieres? Y tú comprarle, ya no es una esperanza, ya es una certeza. Entonces la esperanza del cristiano no es esperanza, es certeza. Es algo que sabemos que ciertísimamente va a ocurrir. Así que Pablo les había enseñado sobre esta esperanza en Cristo y en su regreso. Pero ¿qué pasaba? Dice que algunos en este tiempo, algunos de los hermanos o de familiares que estaban en esta iglesia de Tesalónica, mientras Pablo se había ido a Corinto, algunos habían muerto. Entonces ellos estaban preocupados y decían, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora va a venir, porque ellos esperaban que llegara ahí en cualquier momento, ¿verdad? Pablo les había predicado, Jesús viene, y ellos estaban diciendo, pues ya, hasta el punto, como hemos dicho antes, de dejar los trabajos, algunos de ellos. Entonces, claro, ahí en esos días, pues algunos se mueren, y entonces se empiezan a surgir nuevas dudas. Bueno, y ahora entonces, ¿qué va a ocurrir con los que se han muerto? Con mi papá, con mi tío, con mi vecino, que estaban aquí esperando con nosotros la venida del Señor, y ahora cuando venga el Señor, pues se lo van a perder, porque se murieron. Entonces, ¿verdad? Había conceptos ahí que no habían entendido bien. Pensaban que solamente iban a participar de este encuentro con el Señor los que estuvieran vivos. Y entonces estaban muy tristes porque sus hermanos y familiares y amigos que se habían muerto, pues ahora no iban a poder experimentar la resurrección, por así decirlo, ¿no? Entonces son asuntos que Pablo les escribe y les quiere aclarar, porque Timoteo les ha dicho, mira Pablo, les has predicado esto y ahora que se ha muerto fulanito y menganita y están todos deprimidos, ¿verdad? Y entonces Pablo no espera, y es por eso que escribe Primera Tesalonicenses, entre otras cosas. Así que dice que estaban confundidos, estaban intranquilos muchos de ellos por estas personas que no iban a poder gozar de esta experiencia tan increíble. Imagínense, si yo medio me animo contando esto, imagínense a Pablo que había visto a Jesús en el camino a Damasco, que había escuchado la voz, que le había pasado lo que le había pasado, que estuvo 3 años en Arabia recibiendo visiones y hablando directamente con Jesús. Imagínate cómo no les hablaría él a esta persona de que Jesús vuelve. ¿Qué seguridad no tendría? ¿Qué énfasis no le daría? ¿Qué experiencia no metería en sus palabras? ¿Qué emoción no le daría a sus palabras? ¿Qué seguro estaba de que eso iba a pasar? Entonces, con ese énfasis con el que Pablo se lo cuenta, los otros de Tesalónica se quedan, ¡wow! ¿Y cómo le diría a Pablo? No, mire, Jesús es así, eso es el otro, y él va a venir, y va a pasar esto, y lo... ¡Wow! Estaban expectantes, estaban anhelantes. Y ahora de repente estas personas mueren y todos se ponen tristes. Y ahora este no lo va a poder ver, y el otro tampoco va a poder participar, y ahora qué va a pasar con ellos, y dónde están. Y entonces, todas estas dudas, y Pablo les tiene que escribir para aclararles. Estaban confundidos. ¿Cómo podía causar gozo la venida de Cristo si solo los vivos le verían y disfrutarían de la gloria de ese evento? Si así fuera, los vivos entonces tendrían ventaja sobre los muertos. No podría ser, si Dios era justo, como solo los que vivieran en ese momento que vinieran, pues iban a poder disfrutar de ese evento, y los muertos, que quizá eran mejores incluso que ellos, pues se lo iban a perder. Entonces Pablo tiene que aclarar todo esto. Para hacerles salir de su confusión, Pablo escribe la verdad en cuanto a la segunda venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 4, en los versículos del 13 al 18. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Perdón, me he ido a Timoteo. Tesalonicenses 4, 18, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra duermen es hablando de los que han muerto, ¿verdad? Estaba hablando de esas personas que habían fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Imagínense, esto como, ¿cómo? Que ahora a los que murieron ahora vienen con él. O sea, a ver cómo es esto. Pablo les tiene que aclarar todo esto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y miren las palabras de Pablo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo estaba convencido de que el Señor iba a venir en sus días. Nosotros, los que hemos quedado, los que no hemos muerto, los que vamos a estar aquí cuando venga Jesús, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron ya. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, otra vez,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, tesalonicenses, no estéis tristes, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Esas son lo que Pablo, la claridad que Pablo les trae sobre la venida del Señor, ¿eh? Sobre las dudas y las tristezas que estas personas pues estaban experimentando. Así que Pablo con esta carta lo que hace es aclararles esta situación, entre otras cosas. No vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí porque entrar en segunda de Tesalonicenses es no darnos tiempo. Lo vamos a dejar entonces para el siguiente día. Hacemos una marquita en este lugar, en segunda de Tesalonicenses. Y bueno, pues básicamente la carta se trata aquí, y como digo, me encantaría entrar a ver ahora primera de Tesalonicenses y analizar bien toda la doctrina que Pablo enseña sobre los diferentes asuntos que Pablo trata, pero no es el objetivo de este estudio, así que con esto, bueno, más o menos tienen una idea del porqué de la carta, cómo la escribe, para qué la escribe, con qué propósito y cómo, en medio de qué se da toda esta información. Ya llegará el tiempo, como digo, terminando estos estudios, entraremos a otro tipo de estudios quizá de este estilo, ¿no? Estudiar los libros uno a uno de la Biblia, ir sacando ya más el jugo de lo que cada libro dice. Tendremos tiempo de hacer eso, pero hasta aquí lo vamos a dejar entonces por hoy, y el miércoles que viene continuamos con segunda de Tesalonicenses.